lineales. Bueno, el tema va a estar dividido en la parte de régimen permanente y régimen transitorio. Hoy vamos a ver solamente la parte de régimen permanente, una introducción a lo que vas a hacer después que te va a explicar bien Eugen TP, que es el TP de resonancia. Ustedes ya estuvieron viendo, entiendo, toda la parte de régimen permanente, de cómo resolver circuitos por el método gráfico. Bueno, obviamente que como ya ustedes saben, los que cursaron numéricos, obviamente cuando tenemos un sistema no lineal, digamos, ya no podemos aplicar el método de superposición, con lo cual existen varios métodos para resolver los circuitos. Uno es el método gráfico, que se ve, digamos, con mucho énfasis en esta materia. También tenemos el método numérico, ¿no? Ustedes ya vieron en análisis numérico que cualquier ecuación diferencial se puede aproximar con un método numérico. Y si no, obviamente, por algún método de simulación, digamos que, bueno, puede estar basado obviamente en algún método también numérico. Pero bueno, la idea es empezar un poco con la parte de régimen permanente. Yo le voy a presentar el ejercicio 1 de la guía, que habla de la parte de lo que sería ferrorresonancia. Obviamente que este tema no solo introduce una complicación en el método de resolución, sino que también nos introduce en lo que sería la parte de armónicos, ¿no? Que no vamos a ver acá, pero bueno, es útil, digamos que está bueno que lo sepan, porque cuando ya empezamos a trabajar con elementos que no son lineales, bueno, ya empieza a haber complicaciones con las formas de las ondas, ¿no? En lo que sería el estudio nuestro de la parte eléctrica, nosotros vamos a ver, generalmente vamos a trabajar con sistemas no lineales, porque un transformador es no lineal, porque tiene una inductancia en un núcleo magnético, en un núcleo de hierro, digamos, con lo cual no se comporta de forma lineal. No solo eso, sino que también vamos, o sea, en los sistemas de potencias trabajamos con toda la parte de electrónica de potencia, por ejemplo, como son tiristores, diodos y todos los elementos electrónicos que ya van a ver cuando cursen electrónica de potencia, que son sistemas que no se comportan de forma lineal, y con lo cual empieza a haber, como les decía, complicaciones en las formas. Pero bueno. Rená, una pregunta. Sí. En el transformador, o sea, no es lineal por el tema de la histéresis, pero también por el tema del tema de las corrientes parásitas, ¿eso también afectaba la linealidad? No, o sea, las corrientes parásitas digamos, es una consecuencia del funcionamiento del transformador. Ustedes van a ver, digamos, ¿cómo se llama? En máquina, cuando cursen máquina, eso lo van a ver todo. ¿Por qué aparecen esas corrientes parásitas, que son corrientes de pérdida, digamos, que aparecen en el núcleo del transformador? Pero no tiene, o sea, es como una consecuencia de la inducción del transformador, digamos, ¿no? Pero, digamos, acá lo que vamos a estudiar es como, digamos, el transformador como un elemento, digamos, o sea, mejor dicho, lo que vamos a estudiar es un inductor, en este caso particular, un inductor no lineal, ¿no? Y el transformador lo vamos a estudiar como un inductor no lineal, justamente porque no está en un núcleo de aire, sino que está en un núcleo justamente de un material ferromagnético. Ustedes cuando vean máquinas, después cuando cursen máquinas, tienen máquinas 1, máquinas 2, van a estudiar con mucha más profundidad el transformador, y ahí van a ver todos los tipos de pérdidas, pérdidas de Foucault, pérdidas en el hierro, o sea, todas las pérdidas que
cuando hagan todos los ensayos en el laboratorio van a tener que calcular todas esas pérdidas que existen en los transformadores, pero acá lo que vamos a estudiar es como digamos, el transformador como un elemento más del circuito, solamente eso, ¿está bien? Entonces, en este caso particular, digamos, como nosotros ya venimos trabajando con sistemas lineales, con inductores, digamos, en aire, ¿no? Ahora, cuando introducimos no lineales, ya podemos trabajar con un transformador real, porque el transformador, como les decía, es un elemento no lineal, desde el punto de vista de funcionamiento, porque tiene una curva de saturación, ¿no? Ustedes cuando hacen un relevamiento, que después lo van a ver en el TP, cuando relevan la curva del transformador, o sea, tensión versus corriente, no es una curva lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que van aumentando la tensión, llega un momento que la tensión, digamos, por más corriente, perdón, para la corriente sigue aumentando, pero la tensión se establece en un valor máximo, digamos, ¿no? Es una curva, digamos, de saturación. Pero sin embargo, digamos, obviamente que los transformadores trabajan o sea, generalmente tratan de trabajar, o sea, todos los transformadores se diseñan para que trabajen en el codo, que se llama, es como si fuese una partecita lineal, por decirlo de alguna forma, generalmente se diseñan para que trabajen en esa curva, en ese codo, se llama. Pero bueno, ahora después en el TP lo vamos a ver mejor eso. Entonces, la idea un poco del ejercicio es ver la parte de la ferrorresonancia. Ustedes ya vieron, creo que en electrotecnia, vieron ya lo que sería resonancia, ¿no? Era básicamente el concepto es que la parte inductiva anula la parte capacitiva o viceversa, ¿no? Bueno, ustedes en ese caso vieron y calcularon cuál era la frecuencia de resonancia para ese sistema, que obviamente la podían calcular porque trabajaban con dos sistemas, con dos elementos lineales, como tanto era el capacitor como el inductor. Pero bueno, en este caso ya el inductor se comporta de forma no lineal, con lo cual vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, el ejercicio nos pide primero analizar hallar la característica del circuito ferrorresonante serie con una reactancia capacitiva de 1050 ohms. Después van a ver que existen dos tipos de ferrorresonancias de tensión y de corriente. En este caso, serie se llama a la ferrorresonancia de tensión. Después nos pide indicar la tensión de conmutación y, bueno, hacer el diagrama fasorial de corrientes y tensiones y caídas en las inductancias del capacitor para una tensión aplicada de raíz de 2 por 280 seno 90. Bueno, obviamente que para poder resolver este sistema, que es tan sencillito como una fuente de tensión, un inductor y un capacitor, nos tienen que dar obviamente la curva característica del inductor, ¿no? Porque si no, no puedo trabajar. O sea, como esto ya no se comporta como un valor de una reactancia, como me están dando acá en el capacitor, o sea, a mí el capacitor me dicen, bueno, como es un componente lineal, listo, la reactancia es esta. Cualquier tensión que aplique sobre esto te va a dar la misma corriente. Entonces, para este caso, nos tiene que dar sí o sí la curva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de relevar esa curva, ¿no? Hacer el grafiquito. Fíjense que esto es, tranquilamente puede ser la curva de un transformador, ¿no? Donde imagínense, tengo un transformador, después lo vamos a ver en el TP, y aplico una tensión en el primario y mido la tensión en el secundario, ¿no? Entonces, cuando yo voy aumentando la tensión, fíjense que tengo, por ejemplo, bueno, para una tensión de 350 tengo una corriente de 0,15, para una tensión de 475,03, 525,05, y ya después empieza a saturar, y por más que siga aumentando, se establece en un mismo valor, ¿no? Entonces, lo que les decía es que generalmente los transformadores trabajan acá en este codo, ¿está bien? El próximo paso, bueno, obviamente que la característica del capacitor es lineal, una recta, ¿está bien?
yo le puse, digamos, pared, las mismas corrientes, qué tensiones tenía. Y bueno, si yo grafico esas dos características en un mismo gráfico, fíjense que yo tengo la curva esta del inductor, que es la azul, la recta del capacitor, y esto que se ve en verde es el resultado de hacer la resta, la sumatoria, el módulo sumatorio de la resta de esas dos curvas, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa, o sea, qué pueden ver ahí de raro, digamos, que en la curva esa verde. Esa curva verde sería la curva de mi circuito, ¿no? Del resultante de mi circuito. Es una curva, fíjense, que es media rara, ¿no? Que cuando se cruzan, obviamente, en el punto que se cruzan, se anula la tensión, ¿no? O sea, cuando, digamos, en este punto es cuando son iguales la tensión UL como la tensión UC, entonces se anula. Pero fíjense acá que pasa algo medio raro, ¿no? Porque yo tengo... Una pregunta, René. Acá ya estamos considerando que las tensiones están como que son contrarias las del inductor y las del capacitor, ¿no? ¿Por qué las estaríamos restando y no sumando? porque ¿No? justamente porque son impedancias, digamos, opuestas. O sea, vos Sí, cuando, pero eso es en términos de impedancia, pero en términos de tensión, pero es lo mismo, o sea, vos cuando calculás, digamos, cuando calculás una tensión en un inductor, está, digamos, a 90 grados de, digamos, o sea, si vos aplicás una fuente de tensión con fase cero, están desfasadas, la tensión UL con la tensión UC están desfasadas a 180 grados. O sea, claro, sí. ¿me explico lo que digo? Entonces, digamos, es básicamente lo mismo que harías con si la impedancia fuese lineal, digamos, perdón, la inductancia fuese lineal, digamos, tendrías que restar porque justamente ese es digamos, la consecuencia de la ferrorresonancia es que se anulan la parte inductiva con la capacitiva. Justamente ese, digamos, es el problema, ¿no? El problema, en realidad no es un problema, sino que es, digamos, o sea, en muchos, como ya vimos en los TP, en el TP1, digamos, en los sistemas de potencia se busca eso, ¿no? Se busca anular con una, anular a otra, ¿no? Se busca anular tanto la parte inductiva como la parte capacitiva, dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Si yo necesito, si tengo una línea, como ya les he mencionado, si tengo una línea con poca carga, ¿no? Sí, compensación. Exactamente, son compensaciones. Esto, o sea, esto hay digamos, es un tema que tiene, digamos, toda la parte, por ejemplo, de los fax, que como ya les mencioné, toda la parte de compensación, que se utiliza muchísimo, y después tienen toda la parte de ferroresonancia, ferroresonancia caótica también, se estudia en transitorios, eh, pero todo esto, digamos, son métodos de diseño para poder conectar un equipo a una red, porque vos pensás que ustedes ya estudiaron, por ejemplo, en electrotecnia, la compensación del coseno phi, ¿no? Bueno, digamos, básicamente esto es lo mismo, porque esto es una consecuencia de eso, porque nosotros buscamos en una subestación compensar con un capacitor la parte inductiva, ¿no? O sea, ustedes van a tener una línea, un transformador, transformadores de tensión, entonces necesitamos buscar compensar ese factor de potencia con capacitores, que es justamente lo que se instalan en las subestaciones, ¿no? En las subestaciones, como ya les mencioné, se instalan capacitores para compensar la parte inductiva. Bueno, para poder hacer esa compensación hay que hacer un estudio de ferroresonancia. También cuando se conectan equipos de medición, como son transformadores de tensión, transformadores de corriente, que son, esos transformadores pueden ser
capacitivo o inductivo, dependiendo de lo que yo, lo que yo busque. Pero bueno, hay digamos, un estudio bastante importante sobre esto y se utiliza para el diseño justamente de redes. Pero bueno, acá digamos lo que necesitamos saber conceptualmente es qué pasa cuando ocurre este fenómeno, ¿no? Que se anulan, digamos, la parte capacitiva o inductiva, eh, y qué consecuencias trae en nuestro sistema. Fíjense que yo puedo ver acá que esta respuesta total, ¿no? Es como tiene como un pico, se va a cero y después se va, digamos, casi paralelo a la recta del capacitor. Pero ¿qué pasa? Si yo, pueden ver que si yo, por ejemplo, voy aumentando la tensión, ¿qué pasa? O sea, yo voy aumentando la tensión, llega un momento que cuando llego al punto este, que es el punto de conmutación que se llama, yo voy a tener una corriente y paso, ya a partir de este punto, cuando toco este punto, paso a esta corriente, ¿no? Esto es lo que se produce justamente un salto de corriente, que es, digamos, una de las consecuencias de este fenómeno. Que después lo van a ver, en realidad no lo van a ver, pero bueno, el TP, un poco la idea del TP era eso, es poder simular este circuito y ver cómo ir aumentando la tensión, se produce ese salto de corriente. ¿Está bien? Entonces, lo que nos piden a nosotros es calcular esa tensión, en qué tensión se produce la conmutación. Bueno, eso lo podemos ver, después lo van a ver mejor con Eugenia, pero pueden ver trazando una paralela, esta es la naranja, la característica del capacitor, trazando una paralela tangente a la curva UL, ¿no? Ese es el punto que se llama tensión de conmutación. En realidad este es el punto de conmutación de UL, ¿no? Porque esta azul es la UL. Y fíjense que era justo ahí en el punto este donde se produce la conmutación. ¿Está bien? Donde se produce conmutación. ¿Por qué se llama conmutación? Porque en realidad yo lo que estoy estudiando es, digamos, a partir de este punto, de este centro, si yo trabajo desde del lado izquierdo, digamos, ¿no? Si yo trazo una recta acá, ¿no? Si yo trazo... si acá en este punto trazo una recta, del lado izquierdo voy a tener un circuito inductivo, ¿no? Y del lado derecho voy a tener un circuito capacitivo, ¿no? Porque en este tramo la componente inductiva le gana a la capacitiva y en el lado derecho pasa justamente lo contrario. Entonces ahí hay un cambio de fase, hay un cambio digamos, de topología, no sé si llamarlo topología, pero hay digamos, el circuito se comporta de otra forma. Entonces, justamente lo que buscamos nosotros analizar es este punto de conmutación, ¿está bien? Conmutación le decía porque conmuta podemos decir conmuta de un circuito a otro, porque pasa de un circuito inductivo a un capacitivo, y se produce un salto de corriente, que esto es justo lo que nosotros necesitamos controlar. ¿Está bien? Reina, Sí. cuando no había alinealidades, ¿no era justamente al revés? ¿No era que cuando aumentabas la frecuencia se hacía más inductivo y del otro lado se hacía capacitivo? Pero, ¿cómo la frecuencia? Acá no estamos tocando la frecuencia. ¿No? No, no, acá estamos controlando la tensión, nada más. O sea, nosotros dijimos que la frecuencia, todavía no hablamos de frecuencia, o sea, lo que tocamos es, digamos, para qué tensión se produce la computación. Ustedes lo que hicieron ¿cómo se llama? En electrotecnia, calculaban una frecuencia así, que era 1 sobre, no me acuerdo, 1 sobre 2 raíz, sobre 2 sobre raíz de LC, creo algo así era, no me acuerdo bien cómo era. Esa era la frecuencia de resonancia. Para esa frecuencia, si vos podías variar la frecuencia,
A esa frecuencia se producía la frecuencia de resonancia. Pero acá nosotros pensamos que estamos trabajando con una frecuencia de 50 Hz constante, digamos. Bueno, y después le pide, bueno, esto es... les pide el fasorial, que bueno, yo lo que tenemos que hacer acá es, para esa tensión, porque esto obviamente estamos hablando de tensiones eficaces, ¿no? Tensiones y corrientes eficaces. Esta curva, como obviamente estamos trabajando en el semieje positivo, ¿no? Pero en realidad esta curva de saturación, digamos, debería ser espejada, ¿está bien? O sea, debería ser como si fuese una S, ¿no? Pero acá, para simplificar, trabajamos en este semieje positivo. Entonces, si entramos con 280 volts, que es la tensión que me da todo el problema, yo puedo ver que tengo este valor de corriente, ¿no? Entrando a la curva total, tengo este valor de corriente, y si me muevo hacia esas dos tensiones, o sea, hacia la tensión del capacitor y hacia la tensión del inductor, haciendo la cuenta puedo llegar digamos, a esta tensión, ¿no? Esta tensión de entrada. ¿Está bien? Y bueno, en base a eso ustedes pueden ver, pueden calcular, digamos, que ya en esta parte, digamos, el circuito se comporta capacitivamente, con lo cual la tensión, digamos, de acá hay un esquema simplificado, después se lo paso bien. Pero si yo aplico una tensión de 280 en fase 0, la corriente me va a quedar a 90 grados y las tensiones del capacitor y inductor me van a quedar, la del capacitor me va a quedar en fase con la tensión y la del inductor me va a quedar a 180 grados, ¿no? Que obviamente la resta de estas dos debería ser la...